¿Cuál sería la palabra? Así con magia. Ah, qué interesante. ¿Alguien más? ¿Tu nombre es? Jorge. Gracias, Jorge. ¿Qué más? ¿Qué palabra asocian con esto que está pasando? Una motivación. Motivación, ¿algo más? Curiosidad, ¿algo más? Juego. Una situación Una situación, ¿qué? Una situación contextual, real. detonante. Nosotros le llamamos técnicamente, y para los cuates, una provocación. Inicien con una provocación. Y aquí hay una palabra de acción. ¿Cuál es la acción para los estudiantes? Piensen en los estudiantes. ¿Quién tiene de secundaria? Bien, gracias. ¿Quién tiene de media superior? Ah, pues la mayoría. No me voy a poner a votar algo con media superior porque me mayoritean aquí. Yo siento que, a ver, sí. que siempre somos como el cerillo que hace precisamente esa chispa con los alumnos. Ah, eso me gusta por poético, está muy interesante. Y uno los puede llevar hacia el objetivo o hacia lo que uno quiera. Puede ser mediante un problema, una pregunta. Ajá. Ok, una situación. ¿No? Una situación. Inicias con una situación. ¿Y cuál es la acción de los estudiantes? Si tú haces una provocación, ¿cuál es la acción de los estudiantes? De los y las estudiantes. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? En forma de Pregunta. otra. Eso es todavía. Sorpresa. Me están dando 3 pasos más adelante. Sorpresa. Sorpresa puede ser. En forma de su experiencia. Experiencia. Curiosidad. Deme más. Curiosidad. Deme más, curiosidad. Otra. No es cierto. No es un verbo. Algunos dicen, bueno, es que no, como reacción que tienen es de incredulidad. Incrédulos de que No le creen. ¿qué esté pasando? No, que sea cierto. ¿Qué haces, profe? ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué juega, profe? Entonces lo primero es observar. Se va a acabar todo ese cerillo. Los estudiantes, a ver, es buena pregunta de investigación. Los estudiantes observan algo. Y luego, fíjense, ¿en dónde está el centro de la sesión? ¿Quién trae el centro de la sesión? Usted, El profesor. el profesor. Ustedes traen el centro. La acción. Y ahora vamos a hacer una descentración. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Libre? Te toca. Sí. Y de centro. Me salgo del centro y alguien toma el centro. Adelante. ¿Y hago lo mismo? Lo que tú quieras. Tienes 2 minutos porque es un micro taller y a las 4 terminamos. Tus 2 minutos de fama. 2 ¿Cuál es minutos tu de nombre? fama, aprovecha. Marina. Marina. Adelante, adelante. Aplausos, aplausos, aplausos. Ahora. Y no es su cumpleaños. Apaga la vela, Marina. Gracias. Apágala, 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 apágala. Y la cajetilla, entrégasela a alguien que tú quieras. ¿A quién tú quieres? Híjole, está bien difícil. Adelante. ¿Tu nombre es? Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Adelante. Ahora, Marina, en lo que prepara Rodrigo, ¿tú qué puedes plantear como una primera conclusión de lo que observaste e hiciste? Bueno, cuando el cerillo está encendido y el humo de la vela todavía se observa como un hilo, puede volver a encender precisamente porque todavía tiene conexión con la vela. Y entonces esos componentes y el oxígeno que va en el hilo de la vela puede volverlo a encender aunque no lo toque directamente. Bien, gracias. Adelante. ¿Tu acción? ¿Tu acción, Rodrigo? ¿Quieren que repita el experimento? ¿Sí? De eso se trata, de que tú lo hagas. Acción. Bueno, voy a prender la vela.
Vuelve a prender a la vela, ¿ok? Aplausos. Uno más. Apaga la vela, por favor. Gracias, Rodrigo. Uno más. Estamos en descentración. Ya el profesor está en la órbita y el centro lo ocupan los estudiantes, ¿sale? Adelante. Uno más. Que los estudiantes entren en acción con los materiales. Le da ¿sale? la misma importancia. Al Y docente. siguen observando. ¿Ibas a decir algo? Le da la misma importancia al alumno como al docente. Así es. ¿Tu nombre es? Juan Manuel. Juan Manuel, gracias. ¿Tu nombre es, maestra? Yo, Alicia. Gracias. Aquí está un tocayo mío, Juan Manuel, ¿sí, verdad? ¿Se hago esto? No, no se hizo. Entonces esto. Eso. Aplausos. Gracias. Ay, perdón, ¿me repites tu nombre? Alicia. Alicia, gracias. Este. Ahí está, gracias. Bien, ahí están los materiales. Entonces, vean cómo hay dos momentos de este proceso. Es un proceso de aprendizaje. Primer momento es el profesor tiene una situación que ya tiene preparada. Yo les voy a compartir, si les interesa, les voy a dejar mi dirección de correo electrónico. Hay 40 tipos de provocaciones que traigo en un documento. Entonces me mandan un correo, si les interesó esto, me mandan un correo y yo les mando el documento de las 40 provocaciones, de las cuales esta es una. Entonces con eso inician, dependiendo de qué contenidos y de qué, ahora le llaman situaciones de aprendizaje. Hay toda una discusión en pedagogía y en ciencias de la educación mundial sobre si son competencias, ámbitos de competencia, etcétera, etcétera. Pero eso que ustedes tienen en sus programas, si está algo relacionado con los gases, la combustión, las propiedades de la combustión y de los gases, energías, hace rato la hipótesis de Mine, platícanos cuál es tu hipótesis. Sí, como dijo Marina, ¿no? Cuando sale el humo de la vela, lleva un poco de calor todavía, pero lleva oxígeno. Y al tocar el fuego del cerillo, obviamente que se vuelve a encender. Ay, bueno, obviamente. Es muy interesante, es la hipótesis del calor. Sí, del calor, pero combinado con el oxígeno. Y para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Entonces, y le digo que es como ese refrán, ¿no? Que donde hubo fuego, cenizas. Está interesante porque nos plantea, a partir de ahí, hipótesis por parte de los estudiantes. Y esa es una de las cosas interesantes que vamos a ver aquí. ¿Cuál es el razonamiento de los estudiantes? Si tiene que ver el calor o tiene que ver no el calor, sino solamente la composición de los gases. Si la combustión es igual a calor o no, o la combustión tiene otras causas y sus efectos es el calor. ¿Sí me explico? En alguna ocasión les planteé a los estudiantes si esta combustión es la misma combustión que la que hace que la estrella llamada Sol genere calor y luz. Y la respuesta es que no es la misma combustión. No es la misma combustión. ¿Vale? Aquí efectivamente hay oxígeno, es uno de los componentes. Una línea, decía Marina, ¿verdad? Hay una línea. ¿Y de qué es esa línea? No, yo iba a decir que también podríamos llegar hasta las leyes de la termodinámica, la ley 0, por ejemplo, que dice que A, B es igual a C. Ahí lo podríamos ver. ¿Sí? Entonces, exacto, dependiendo de tus esquemas cognitivos o esquemas de conocimiento, te lanzas a dar una hipótesis y que después puedes elevarla a nivel de explicación. ¿Vale? Pero eso es interesante, cómo haces que tus estudiantes generen hipótesis. ¿Y cuáles son sus elementos, cuáles son sus herramientas? ¿De qué están equipados cognitivamente hablando, en términos de conocimientos? Los de media superior, de toda la historia escolar anterior, como para dar
y lanzar hipótesis. O los de secundaria, de qué están equipados en su historial educativo escolar anterior para dar una hipótesis acerca de esto. Y así con cada una de las 40 provocaciones que están relacionadas con diferentes partes de los planes y programas de ciencias. Hoy en educación básica hubo un cambio, ustedes saben que en el 2022 hubo un cambio, y pensamiento matemático, el campo de formación pensamiento matemático se fusionó con pensamiento científico. Y ahora se llama saberes y pensamiento científico el campo fusionado. Ya después, si quieren, discutimos ese tema. Yo de hecho he publicado ya varias cosas al respecto de mi desacuerdo, porque debilitó el campo de formación de pensamiento matemático. Y lo subordinó. Yo tuve una discusión, ahora tuve oportunidad de estar en España con gente de la Universidad de Zaragoza. Hay todo un grupo de didáctica de las matemáticas y ellos lo que sostienen es que el pensamiento matemático por sí mismo tiene elementos para desarrollar competencias educativas. No necesita de estar fusionado a ciencias para tener valor. La lógica de las propias matemáticas, la lógica interna y luego la didáctica, es decir, cómo se enseña y cómo se aprende matemáticas, tienen, digamos, sus propias cualidades que no necesariamente requieren de depender del pensamiento científico. A veces sí, a veces no. A veces sí va ligado, ¿no? Está muy de moda lo de STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas, ¿verdad? Pero esa es una parte, Hay otra parte del pensamiento matemático que no está ligado a las ciencias. Hoy los diseñadores curriculares en México decidieron que sí. Pero es una discusión que está todavía en curso. Bien, entonces hay dos momentos. Uno que es el momento del profesor y la profesora, que trae una provocación que hace que sus estudiantes observen algo. Y luego otro momento es de centrar, que es, te sales de ese centro de atención, de curiosidad, de motivación, decían, está muy bien, y haces que los estudiantes entren en acción. Uno de los provocadores, el primer provocador, a lo mejor Iris se acuerda, eran unas preparaciones en unos vasitos transparentes, pusimos diferentes líquidos. Y todos eran líquidos transparentes también. Ya después, ahora que les mande las provocaciones van a ver de qué se trata, porque no les quiero adelantar. Es interesante que ustedes lo hagan, eso es muy interesante. Que ustedes lo preparen antes de entrar en acción en el aula, lo hagan, algo así como que lo reflexionen y luego ya lo ponen en acción en sus aulas. Y hacen algo parecido a esto. Primero haces una demo o creas las condiciones o presentas la situación y luego los estudiantes entran en acción con los materiales. Y luego ya viene la parte de la reflexión. Les voy a presentar en esta parte, a ver si estamos bien. A ver, déjenme ver. Con esto sí. Bueno, aquí vienen algunas preguntas. Ahorita me voy a saltar un poquito estas preguntas. Un poco de los antecedentes. También me lo voy a saltar un poquito. En obvio del tiempo, Esta me interesa en particular. Alguien que me ayude a leer en voz alta. Eso es lo que dicen los expertos en didáctica de las ciencias. Marina. Tendencias actuales en didácticas de las ciencias. La investigación educativa durante las últimas décadas ha estado muy interesada en el estudio de los modelos conceptuales que los alumnos desarrollan para razonar. Sobre todo, en el campo de la enseñanza de las ciencias, se ha trabajado mucho en la investigación de los mecanismos por los cuales los alumnos conceptualizan un fenómeno natural estudiado. Bien, muchas gracias por la lectura. Desde el 2009
es de la oficina regional de la UNESCO en América Latina, que está en Santiago de Chile. Y hay palabras clave ahí. ¿Cuáles son las palabras clave? Modelos conceptuales y conceptualizan. ¿A quién se refieren? ¿Cuál es el actor ahí? Los estudiantes. Eso es lo que, en lo que está interesado actualmente. Bueno, ya esto, en el 2009 ya pasaron más de 10 años, pero por lo menos en el siglo XXI, en lo que están interesados los especialistas en didáctica de las ciencias es en indagar cómo conceptualizan los estudiantes los fenómenos naturales o sociales. ¿Por qué es pregunta? Porque todavía no está totalmente contestado. Hay aproximaciones acerca de cómo conceptualizan y cuáles son esos especie como de caminos que van siguiendo nuestros estudiantes para lanzar hipótesis y luego para explicar algunos fenómenos. Hay una más, alguien que me ayude a leer en voz alta para hacerlo interactivo. ¿Quién quiere participar? Adelante. Simultáneamente también ha ido creciendo la preocupación de los educadores por las dificultades que presentan los alumnos en la comprensión de los conceptos científicos y matemáticos. Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Humberto. Humberto, muchas gracias. Dificultades. ¿Cuáles son esos problemas que presentan nuestros estudiantes? Las pruebas PISA, ustedes han oído hablar de las pruebas PISA, son pruebas internacionales que se han aplicado a estudiantes de más de 90 países, aunque la base principal está en 64 países, y les presentan situaciones problemáticas en comprensión lectora, en pensamiento matemático y en pensamiento científico. Y ahí se han podido indagar, y no quiere decir que sean las únicas, o sea, esas son las pruebas de PISA, de la OCDE, que es un organismo internacional dedicado a la cooperación y el desarrollo económico, pero en el mundo, la literatura, digamos, científica internacional, como la UNESCO en este caso, han identificado que es muy importante estudiar esas dificultades que tienen nuestros estudiantes, las dificultades que presentan los alumnos en la comprensión de los conceptos. Uno más, alguien que quiera leer en voz alta, ¿quién quiere participar? Adelante. Yo, el interés por las ideas acerca de los fenómenos naturales que los niños traen a sus clases de ciencias antes de recibir una enseñanza formal en dicho campo ha aumentado notoriamente durante los últimos años, justificado por la implicación que tienen estas concepciones en el aprendizaje de las nociones científicas. Bien, muchas gracias. ¿Tú ya participaste antes? ¿Ya ¿Yo? te pregunté tu nombre? Ajá, sí, Alicia. Alicia, es que tú participaste al final, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Alicia. Y la palabra clave aquí está subrayada, es ideas. Y justamente les recomiendo, si tienen oportunidad en un ratito que tengan, métanse a SDP Noticias. Hay un artículo de lunes o martes pasado, habrá sido, mire, lunes o martes pasado, y hoy apareció como la segunda parte, y es toda una reflexión sobre la evaluación de pensamiento creativo por parte de PISA. O sea, PISA ya no solamente evalúa comprensión lectora, pensamiento matemático y pensamiento científico, sino también a partir de la versión 2022 evaluó pensamiento creativo, que tiene que ver con ideas nuevas, ideas de contrastación, o ideas divergentes, o ideas convergentes. Y lo que se ha encontrado, por lo menos en esta evaluación que hizo PISA a estudiantes de 64 países, muestras de estudiantes de 64 países, es que no hay mucho desarrollo en la educación básica sobre pensamiento creativo. Y hay que ver si en media superior lo hay y en superior también. Son preguntas que nos hacemos. Esas por lo menos estudian a educación básica. ¿Por qué? Porque son estudiantes de 15 años, que están o en último año de secundaria o en primero de media superior. Pero eso es lo que se ha encontrado por el momento. Entonces les recomiendo, si pueden meterse a SDP Noticias, hay una sección que se llama Opinión, y ahí van a encontrar los artículos míos sobre pensamiento creativo. Les acabo de mandar bien, bien, ahí tienen para discutir. Bueno, esta es solamente para
ubicar las competencias científicas en la escuela, desde básica, pasa por preescolar, primaria y secundaria, pero también en media superior en términos de conocimientos, habilidades, actitudes. Y aquí está esta de saber hacer, que pues al inicio de este microtaller pusimos en movimiento, ¿sí o no? Observar. Observar que es que tú puedes sacar a los estudiantes y decirles, yo tengo una práctica en la Universidad Pedagógica, porque tenemos materias sobre didáctica de las ciencias en la UPN, y les digo, a ver, en equipos, un equipo va y observa un hormiguero, otro equipo va y observa otros insectos rastreros, otro equipo va y observa insectos voladores, otro equipo va y observa mamíferos domésticos, otro equipo va y observa un árbol, y así los equipos. Se pasan 5 minutos observando y haciendo dibujos, haciendo notas, y luego regresan a la descripción de lo que observaron. Entonces ahí ya los pones en acción. Y a partir de ahí se generan muchas cosas. Por ejemplo, lo que ustedes ya acaban de decir, lanzar preguntas, ¿verdad? La acción de preguntar, luego plantear problemas acerca de eso. ¿Por qué las arañas tienen un número de patas diferente al número de patas de otros insectos? ¿Por qué? ¿Por su función? ¿Cuál es? Está interesante, o sea, hay como muchas respuestas. Ahorita no me voy a meter a eso, ¿verdad? Pero son ejemplos de preguntas que hacen los propios estudiantes después de observar. ¿Cuál es la edad promedio de una mosca? Es longevidad, se llama, ¿no? ¿Cuál es la longevidad de una mosca? ¿Cuál es la longevidad de un gato? ¿No? Promedio. Y luego cosas muy interesantes, salen cosas muy interesantes porque los estudiantes observan y al mismo tiempo que observan le meten de su cosecha, que es la parte de la discusión entre la objetividad y la subjetividad, ¿verdad? Una cosa es describir al objeto y otra cosa es qué pienso sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, en la observación hay cosas que los estudiantes ponen. Es que el perro es muy flojo, se la pasa durmiendo. Bueno, esta es tu, exacto, tu interpretación, porque el perro está descansando, porque el perro a lo mejor en la noche se la pasó claro, ladrando y ahorita está descansando. Pero no puedes decir es un flojo, porque ese ya es un atributo que le está poniendo el ser humano al objeto observado. Y ahí ya entramos a planos de la subjetividad. Entonces hay cosas muy interesantes que ocurren si llevamos a cabo una provocación y se empiezan a generar todas estas habilidades. Por ejemplo, ahí está formular hipótesis, registrar datos. No todo el mundo está acostumbrado a registrar datos, ¿verdad? Pues hay que también aprender a registrar datos de lo que observas. Analizar la información en el entendido que analizar es descomponer a un todo en sus partes, que es el proceso inverso a la síntesis o sintetizar. Sintetizar sería exactamente el sentido opuesto, que es unir todas las partes en un todo. Entonces, aprender a analizar la información, redactar explicaciones que al final de cuentas, las explicaciones más robustas se convierten en teorías. Ya cuando las explicaciones se ponen en confrontación con una comunidad científica, se llaman teorías. De este lado tienen las actitudes. ¿Qué ganamos cuando nuestros estudiantes desarrollan todas estas habilidades? Aquí están los conocimientos, lo que nos plantean, son ejemplos de lo que nos plantean planes y programas. Ahorita aquí puse 3, pero pueden ser, no sé, 50 o 100. Reacciones químicas, ciclo del agua, los sentidos, etcétera, etcétera. Cómo a través de las provocaciones puedes generar todas estas acciones. Y luego, ¿qué actitudes
se desarrollan cuando las pones en movimiento en la construcción, el diseño y desarrollo de proyectos de aprendizaje en ciencias. Aprender a trabajar en equipo, aprender a ser solidario, aprender a ser tolerante, aprender a ser respetuoso, aprender a ser original. Ese es un elemento clave del pensamiento creativo, la originalidad. Aprender a ser esforzado y a ser perseverante. No nos vamos a vencer a la primera, hoy nos falló, de pronto alguien dice me falló, no salió, pero lo vuelvo a hacer. Ese aprendizaje de actitudes va en el paquete de, si tú organizas proyectos de aprendizaje en ciencias, pues esa es la ganancia. Bien, aquí están los pasos. Esto de conceptualizar, que parece aquí entre comillas, es de aquello que observaron los estudiantes, cómo lo nombran. ¿A qué se refieren con eso? Por ejemplo, ¿quién dijo magia? Está interesante. Esto puede representar para nuestros estudiantes magia, ¿verdad? A eso yo le llamo conceptualizar, que los estudiantes nombren a los fenómenos que observan y no los descalifiquemos por lo que digan. Si no es válido, tan válido eso como decir, es un proceso de reacciones de los gases, a un estilo mucho más, digamos, formalmente del círculo de las ciencias. Pero decir magia o decir estás truqueando, estás haciendo, ¿cómo le llaman? Artes de... Cuchareando. Bueno, ciencias ocultas, no, pero también tiene otro nombre a la magia, tiene otro nombre, ¿cómo le llaman? Hechicería o Brujería. Habilidades Sobrenaturales. o sea, como engañar a la gente con algo. Charlatanería. O charlatanería puede ser. Le pueden denominar de muchas maneras a esto que están observando. Y eso es el paso de conceptualizar. Conceptualizar, digamos, entre comillas. Yo les digo a los estudiantes, den una frase. Hacemos, por ejemplo, lo de las pompas de jabón. Esa es una provocación, ¿no? A ver, ¿por qué las pompas de jabón son circulares? ¿Por qué no hay pompas de jabón como cubos volando? A ver, les digo, ¿no? Los estudiantes. Y lo hacen, y ahí están viendo las pompas de jabón que vuelan, y todas son circulares, no hay ninguna en forma de cubo. ¿Por qué? A ver, vamos a poner el objeto con el que lanzamos las pompas de jabón. ¿Recuerdan que es circular? A ver, vamos a volverlo cuadrado el alambrito, ¿no? Y hacemos cuadrado el alambrito, lo vuelven a hacer y salen las burbujas, las pompas de jabón circulares. Entonces no fue eso, no fue el molde. Y entonces nos metemos más a preguntas de qué pasó, por qué. Y eso nos lleva a, por ejemplo, los estudiantes tienen sus conceptualizaciones acerca de eso. Es que el peso del aire, pero la circularidad de los movimientos, pero ¿por qué son circulares? ¿O alguien ha visto pompas de jabón en forma de prismas? No, ¿verdad? Entonces, hay algunas propiedades de ese fenómeno de las pompas de jabón que hace que sean circulares. Entonces son preguntas que surgen: planear acciones y diseñar variantes, formular hipótesis que no son otra cosa más que supuestos. Un profesor hace muchos años, también de la UNAM, yo soy egresado de la ENEP Iztacala, antes ENEP Iztacala, hoy FES Iztacala, decía Luis Castro, las hipótesis son supuestos o llamémosle corazonadas. ¿Cuáles son las corazonadas que tenemos acerca de un fenómeno? Y eso los estudiantes lo hacen en sus estrategias de resolución. Encontramos ese tipo de cosas: poner en acción, contrastar, comprobar, verificar, registrar y analizar resultados, explicar científicamente y comunicar resultados. Algo muy importante aprender a comunicar resultados. Fíjense que cuando echamos a andar proyectos de aprendizaje en ciencias en preescolar, los niños pequeños, aquí está la maestra Miriam, que es directora de un preescolar de UCEBEC, los niños pequeños
aprenden a comunicar acerca de sus proyectos. ¿Tendrás tiempo de platicarnos así en un minutito el proyecto con Canadá? Así rapidito. ¿Qué de todo el proyecto de Lo interesante de que los niños presentaban. sí. Bueno, la escuela donde yo trabajo, donde yo trabajo, está en el centro de la ciudad de Querétaro. Si alguien es de aquí de Querétaro, quizá conocen el Mercado de la Cruz, el Queretano, el Colegio de la Paz, por ahí está ubicado. San Javier. Ajá, muy, muy céntrica. Y entonces los niños son, casi todos son urbanos. Y tuvimos la visita de unos chicos que vinieron ¿eran que secundaria? Como tercera secundaria de Montreal. De Montreal, Canadá. Ellos vinieron para practicar su inglés, pero de una Su manera, español. digo, su español, pero de una manera muy específica, ¿no? Con algún tema. Y ellos venían a platicarles a los niños de mi escuela cómo vivían allá, qué hacían, y sobre todo de su clase de arte, de su taller de arte. Hicieron libros, los editaron, los imprimieron, los engargolaron y los trajeron para nuestra biblioteca. Pero nuestros niños, los niños de 5 y 6 años, investigaron acerca de la moneda de Canadá y cuál era la similitud con la moneda de México. Y encontraron que la de allá era, que tenía animales y plantas. Y la nuestra tenían también un águila y cosas, ¿no? ¿Cómo era la comida de allá? ¿Cómo era la comida de aquí? Y el asunto es que hicieron todo un proyecto con apoyo de las maestras y de las familias, generándose un momento de aprendizaje bien interesante, porque los niños llevaron a la escuela comida que prepararon en casa, hicieron desde la receta, fueron al mercado a conseguir los insumos, las cosas que necesitaban, hicieron también un libro, recortaron, dibujaron, escribieron, y ellos hicieron un libro donde les decían, yo vivo en Querétaro y en mi ciudad hay monumentos, están los arcos que son famosos, y hacían una explicación. En Querétaro comemos gorditas del Mercado de la Cruz, comemos pozole rojo, y les presentaban la receta. Y lo que se generó con esta visita fue un momento de, bueno, el proyecto duró 2 meses, y los niños no se aburrieron jamás, y los niños siguieron aprendiendo, y los niños compartieron todo lo que aprendieron y mostraron cómo se podían hacer, desde la comida, desde la investigación, desde visitar estos monumentos arquitectónicos que están en el centro de la ciudad. Entonces, grosso modo es así como en preescolar se trabaja y se genera justamente este interés, esta motivación y la curiosidad. En preescolar no tenemos que generarla, ya la traen. Los niños se interesan de todo con todo, que yo no sé qué pasa con sus estudiantes, pero los niños los tienen Muchas gracias. Muchas gracias, Mine. Lo que quiero, digamos, sobre marcar o subrayar con esta participación, muchas gracias, Mine, es que eran niños de 5 a 6 años, de tercero de preescolar. Un grupo, por ejemplo, tomó como proyecto en ese contexto de la visita de los canadienses, las monedas, ¿verdad? Sí. Entonces hicieron un comparativo, dibujaron monedas mexicanas, investigaron sobre monedas canadienses, hicieron su comparativo, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de eso es el punto que yo les decía de comunicar, aprender a comunicar. Aquí. Es parte de las habilidades que requieren desarrollar nuestros estudiantes. Ahora, yo les decía en los talleres anteriores, a ver si luego platicamos, a ver si nos dan 2 horas por lo menos para que podamos aprovechar más. Estos talleres, por ejemplo, yo lo he dado de 40 horas con educadores sobre proyectos de aprendizaje en ciencias desde preescolar. Pero lo que quiero decirles es que desde los primeros talleres lo que les digo es que esta ruta que ustedes ven aquí es la ruta que llevan a cabo en sus trayectorias los científicos y las científicas. ¿Cómo eligen un campo de interés los científicos y las científicas?
a no ser que sea hereditario, pero una cosa muy importante es la motivación por observar los fenómenos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, los científicos, ahí está Jesús, está Juan Martín, todos los científicos de este campus empezaron por la decisión de que les interesaba observar. ¿Sí o no? Los médicos les interesaron las enfermedades cardíacas y por ahí se metieron. Por poner un ejemplo, entonces, luego preguntar, buscar información, todos estos pasos. O sea, hoy no hay científico en el mundo que no comunique sus resultados. Esa es parte de las habilidades de un científico. Imagínense los niños de 5 años que hacen eso. Entonces, ahí estamos sembrando las semillas de lo que decimos siempre, ¿no? Aquí entre los niños hay un futuro científico, un futuro ingeniero, un futuro artista, un futuro deportista, etcétera, etcétera, que vamos trabajando con ellos esas bases desde los primeros años de su existencia. Ahora, ya en lo que resta del tiempo, creo que sí me alcanza, vamos a ver algo que probablemente ustedes ya conocen, y si no, pues es ganancia. Si no lo conocen, es ganancia. A ver, ¿quién conoce la teoría de Sternberg? ¿Alguien levante la mano? ¿Alguien que tenga maestría en didáctica de las ciencias? Doctorado. No. ¿Recuerdas las partes? Si mal no recuerdo, es el cerebro tríono, reptiliano. ¿Sí va por ahí? ¿Es esa? No. Entonces, me va para maestría. Él tiene... Bueno, pero, digo, Yo estoy en la preescola. se puede remitir a... Voy a llegar hasta preescola. Ahí te esperamos en mi escuela. Te esperamos en la UPN. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Ahorita vamos a ver, hay un libro de este autor, de Sternberg, que es sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas en los seres humanos. Y lo llevamos al plano de los estudiantes, por una parte, los estudiantes de secundaria y de media superior. Está la teoría de las inteligencias tripartitas de Sternberg y el análisis de estrategias cognitivas de Walter Doyle. Walter Doyle escribió en los 80s un artículo muy famoso que se llamó Academic Work, trabajo académico, y describe cómo se desarrolla, digamos, el trabajo académico de los estudiantes, desde básica, pasando por media superior y superior. Entonces, traigo unas láminas rápido, en 5 minutos, nada más para presentarles este esquema, y luego hay un esquema, que ese ya es, digamos, una integración que yo hice, no son mis ideas, son las ideas de estos autores, pero luego las integré y hice un cuadro como de doble entrada para hacer estas combinaciones, y nos da como mucho más riqueza de qué es esto de cómo piensan los estudiantes. Este es un micro taller sobre el desarrollo del pensamiento científico de nuestros estudiantes, hombres y mujeres, en secundaria y media superior. Entonces, vamos a ver estos elementos. Razonamiento analítico, dice Sternberg, razonamiento creativo y razonamiento práctico. Son los 3 tipos de razonamiento. A lo mejor es lo que ¿recuerdas algo de este autor? No era por ahí. Y lo que dice este autor es que hay que buscar el equilibrio entre estos tipos de razonamiento. A veces nuestros estudiantes son más cargados hacia lo analítico, menos creativos y menos prácticos. O al revés, son más prácticos, menos creativos y menos analíticos. ¿Sí me explico? Es probable que nuestros estudiantes que estén muy metidos en ciencias sociales, en derecho, en sociología, en filosofía, sean mucho más analíticos. Pero un estudiante que va perfilado hacia odontología, tengan la seguridad de que va a ser muy práctico. Su razonamiento va a ser mucho más práctico, de saber hacer. ¿Vas a decir algo? No, es que se apagó y se volvió a encender. Es la magia de este micro taller. Ahí vienen las definiciones muy rápidas.
¿Alguien que me ayude a leer en voz alta rapidísimo? Es aquel en donde la persona examina detenidamente, argumenta, detalla sobre las causas y consecuencias de un hecho, crítica, evalúa Y en juicio. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Papka. David Papka. Gracias. Tú. Sí, maestro. La siguiente. Es aquel en donde... Ah, ¿no? Me tardé. Ahí está. Razonamiento creativo. Es aquel en donde la persona pone el énfasis en lo novedoso, lo original, en generar algo diferente a lo rutinario o propone una mejora en la tarea. Más que la cantidad, le interesa la calidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Roxana. Roxana, muchas gracias por la lectura. Ese es razonamiento creativo. Y razonamiento práctico sería, ¿quién dice yo? Adelante. La persona genera aplicaciones para la vida cotidiana. Busca las soluciones inmediatas al menor costo en tiempo y esfuerzo. Se propone dar resultados sin una gran cantidad de recursos. Bien, muchas gracias. Tú ya participaste, ¿verdad? Sí, Ya. con la vela. Bien, muchas gracias. ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo, muchas gracias por la lectura. Ahí está, razonamiento práctico. Eso es lo que dice Stenberg, que hay 3 tipos de razonamiento, que cada uno de nosotros tiene unos dominios, de alguno de estos 3 tiene más carga, ¿no? Cuando traemos las bolsas así, una bolsa cargada que otra. De eso, nuestro razonamiento a veces puede ser más cargado en alguno de estos 3. ¿Qué es lo que propone este autor? Buscar el equilibrio. ¿De alguna manera es secuencial? Es buena pregunta esa. No necesariamente, porque estos digo, pueden primero brincar. analizas, luego Así es, creas, estos- luego practicas. No, pueden brincar. Pueden brincar dependiendo de tus intereses, dependiendo de las condiciones o los contextos, De tu pero metodología. no son secuenciales. ¿Sale? Sí. No sé si iba por ahí la pregunta. Si como docentes podemos orientar hacia un tipo de razonamiento en alguna actividad o es más Aquí solo. es muy interesante que ustedes si pueden, digamos, asociarse, trabajar conjuntamente con alguien, por ejemplo, de orientación vocacional o orientación educativa. ¿Por qué? Porque en orientación educativa, por ejemplo en secundarias o en media superior, hacen diagnósticos de cuáles son sus perfiles o sus preferencias o sus dominios en nuestros estudiantes, si lo tienen. Si no lo tienen, pues hay que ser como muy intuitivos en eso y decir, sí tengo un estudiante que es más analítico, le gusta la filosofía de la ciencia, ¿sí me explico? Le gusta Thomas Kuhn y le gusta historia de la ciencia. Eso es más analítico. Pero otro quiere hacer experimentos, quiere estar prendiendo la velita. Es más práctico. Entonces ustedes intuitivamente pueden identificar y entonces buscar como equilibrio al muy analítico para que sea un poquito más práctico o un poquito más creativo, y cómo le hago para que el excesivamente práctico también sea analítico y sea creativo. Maestro, entonces... Es un gran reto. Perdón, convendría ser como equipos con diferentes... Combinados, exacto. Juan Martín y Carolina. Fíjense que en Europa hay varios artículos. Yo leí un artículo en New Yorker, una revista en Estados Unidos, pero escrita por alguien de Europa, que narra la experiencia de que él estaba en el área de las artes y lo mandaron a hacer equipos con científicos, con estudiantes de ciencias, biología, física, química. Y entonces narra la experiencia de ese encuentro, de razonamientos desde lo artístico, cómo enriquece al pensamiento científico y viceversa. Entonces, bueno, eso es de los años 90, ese artículo, pero es exactamente lo que dices, Roxana, que si tú puedes identificar estos dominios en tus estudiantes, trata de mezclar estudiantes que tengan dominios diferentes para que se complementen y aprendan entre ellos. Maestro, voy a hacer una pregunta. ¿Es bueno o no? Bueno, no sé si me gustaría como escuchar su opinión en relación a qué tan bueno o viable sería poner alumnos que tienen ciertas calificaciones, como clasificarlos, ¿no? Este tiene puro 10, ¿no? Entonces lo voy a poner solo con los de puro 10.
o estos tienen... Tu pregunta es ética, ¿eh? Tu pregunta es ética. Porque le estás preguntando si es bueno o es malo. Yo le daría más bien la vuelta al cubo. No debe ser una pregunta ética, sino más bien debe ser una pregunta pedagógica, una pregunta en todo caso didáctica. ¿Cómo le hacemos para que aprendan aquellos estudiantes que tienen ciertas dificultades? Porque tú puedes presuponer desde el punto de vista educativo que los de 10 tienen facilidades para aprender, ¿no? A lo mejor en ciertas materias, pero los que llevan bajas calificaciones puedes presuponer, no necesariamente es exacto, que tienen dificultades para aprender. Vamos a dejarlo así en términos muy generales. No es un asunto de ética, no es asunto de buenos y malos, es un asunto de didáctica. Entonces, aquí la sugerencia es algo que ya se ha probado en la práctica pedagógica, que es poner a trabajar a los expertos con los novatos. Es decir, aquellos que van muy adelantados pueden ser tutores de estudiantes que tienen dificultades. Y eso es factible, hay muchas experiencias de tutorías entre estudiantes. En México se probó hace como unos 15 años y dio resultados interesantes. La SEP estuvo empujando mucho a talleres de tutorías entre estudiantes. ¿Te acuerdas de eso? Hace como 10 años. También hay tutorías entre profesores expertos y profesores de nuevo ingreso. De hecho, hay toda una normatividad en educación básica, hay una normatividad para profesores de nuevo ingreso, ¿verdad? Que deben de estar un tiempo en tutorías con profesores expertos. Y a eso es un poco lo que se refiere. Es una cuestión más didáctica, pedagógica que ética. ¿Vale? También en la media superior. También hay tutorías para nuevo ingreso. Docentes a los de nuevo ingreso. Lo que pasa es que eso se fundamentó, se estudió, se fundamentó y luego ya se puso como práctica de una política pública educativa. Es súper interesante, sí. Incluso cuando pasan los de media superior a superior, la UNAM hace su convocatoria de estudiante, orienta al estudiante. ¿Por qué? Porque los estudiantes que ya van en licenciatura de X semestre, orientan a los estudiantes que van a pasar de media superior a elegir, o le dan una visión distinta que le daría un docente a un alumno que está en media superior para escoger su carrera o una vocación que podría gustarle. Bien, bien. Y tiene que ver con esa pregunta de si es conveniente didácticamente, pedagógicamente hablando, si es conveniente que se junten. Sí, que se junten, pero pueden jugar roles como estos, ¿no? Aquellos que van muy avanzados, que le llaman expertos, pueden ayudar, porque además utilizan un lenguaje común, tienen cierta identidad, son casi de la misma edad y se conectan mucho mejor que un adulto que le lleva 10 o 15 años de edad. Entonces hay mucho mayor, digamos, empatía y afinidad, confianza, ¿no? Para que puedan aprender juntos. La confianza, ¿no? Y la confianza, claro, se rompen barreras, entre otras cosas, sí. ¿Y ustedes los test les han servido para identificar este tipo de... Sí, claro, sí, claro. Son las herramientas que utilizan los llamados desorientadores educativos. Yo fui uno de ellos, yo empecé en secundaria como desorientador educativo y teníamos herramientas para identificar, ¿no? Estoy bromeando. Sí, iba a comentar esto de que la confianza que se tiene en los alumnos y que a veces los profesores les limitamos. Cuando estás explicando algo y alguien no entiende y el compañero de al lado le empieza a explicar y en el lenguaje, digamos, de ellos, que a veces es diferente al del profesor, en cuestiones de tecnicismos, por ejemplo, exacto, y le está explicando y a veces los profesores, cállate, estoy explicando, pon atención, les cortamos el proceso de empatía, de comunicación, en el que ellos pueden entre sí lograr el objetivo, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con esa empatía y con esa horizontalidad en la comunicación de los jóvenes. Y en la UNAM hubo también este acompañamiento de los profesores de más experiencia con los nuevos, pero
resultó un fracaso por cuestiones políticas. Era buena idea. A mi persona me parecía muy buena idea que profesores que tenían ya más de 10 años tutoreaban a profesores de reciente ingreso. Pero por cuestiones políticas se tronó ese proyecto y se perdió. Y una muy buena oportunidad para ir formando al profesorado. De nuevo ingreso. Bien, muchas gracias. Les voy a platicar el chiste del día, ¿verdad? Que ya no se dice pendejo en México. Ya no se dice, no seas pendejo. Para que no suene tan fuerte, tan gacho, el chiste del día es, no seas tan orbelín. Ahí se las dejo. Para los que les gusta el fútbol. Bien. Ahí están los tres. Resumen de la teoría de la inteligencia tripartita de Sternberg. Por si quieren sacarle una foto, ahí está. Y si no, compran el libro sobre la inteligencia, la teoría de las inteligencias de Sternberg. Sternberg, ahí está. Ahora, me voy a brincar esta parte de fundamentos. Ahora sí entra lo de Walter Doyle. A ver, anoten si gustan Walter Doyle, busquen Academic Work, es un artículo de los 80s o finales de los 80s que ha marcado la pauta, ha sido muy influyente el texto de Walter Doyle en didáctica de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Y él propone, Walter Doyle, aquí está, él propone especie como de pirámide, donde dice la mayor parte de la gente aprende de memoria. Y la mayor parte de los profesores se les hace más fácil que sus estudiantes aprendan de memoria. ¿Cómo nos aprendimos las capitales del país o las capitales del mundo? ¿Cómo nos las aprendimos? Repitiendo. Eran asociaciones, era memoria asociativa. Si te decían Finlandia, ¿tú qué contestabas? Helsinki. Si te decían Dinamarca, ¿tú qué contestabas? Entonces haces, sí, ¿verdad? Haces pares, asocias país con capital. Entonces, por ponerles un ejemplo, dice la mayor parte de la pirámide de los aprendizajes en nuestros estudiantes, la mayor parte, por eso está abajo en la base, es memorística. Por eso muchos sistemas educativos han buscado el cambio hacia no ser solamente memorísticos, sino pasar a otros niveles. Walter Doyle decía, otra capa, un poco de mayor dificultad, porque esto significa ir de lo simple hacia lo complejo, de mayor complejidad, es práctica de rutinas, procedimientos, saber cómo. La mayor parte del pensamiento matemático, sobre todo aritmético, algebraico, trigonometría, etcétera, etcétera, no se diga cálculo, en fin, son procedimientos. Los que dominan son procedimientos que hay que razonar y que hay que conceptualizar y hay que, digamos, apropiarse de esos procedimientos para resolver problemas. Yo no creo que sea malo aprender de memoria, porque necesitas recordar para llegar al otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo voy a hacer este procedimiento? ¿Estamos de acuerdo? Porque no es un asunto de moral, no es bueno o malo, es que esta es una base y hay una continuidad. Esto no se tira a la basura. Esto es una continuidad. Aprender rutinas, pero también tienes la base memorística. Y luego puedes subir a otro nivel, que es comprensión, y otro nivel superior, que dice Walter Doyle, es opinión. Un ejemplo de comprensión es identificar, voy a poner uno así de literatura, identificar géneros literarios. No es exactamente un ejemplo de ciencias, pero lo voy a poner ahorita nada más para rápido ejemplificar. Le preguntas al estudiante, ¿cuál es el género literario de la obra 100 años de soledad? Fantasía, pero tiene un nombre, realismo mágico, exactamente. Ese es el género. Que dicen, por cierto, que García Márquez toma como maestro a Juan Rulfo, en realismo mágico. Pero ese es el género. Si los estudiantes logran
hacer clasificación de la literatura, ese es un nivel de preguntas y respuestas de comprensión. Pero cuando le dices al estudiante, ahora escríbeme un ensayo sobre 100 años de soledad, es un nivel más complejo, ¿sí o no? A ver, analiza la obra, cuáles son los componentes, cuáles son los resortes de la obra, los ejes, articuladores, la estructura de la obra, Decía la abuelita de García Márquez, esto es cierto, sin ser experta en literatura, ni mucho menos, la abuelita de García Márquez decía, no, es que mi nieto, la verdad, escribió eso porque pues, ya se le olvidaron muchas cosas y empezó a inventar, ¿no? Es nuestra historia del pasado, pero como ya se le olvidaron muchas cosas, empezó a inventar. Ese es el realismo mágico, según la abuelita de García Márquez. Termino con esto. Ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, termino con esto. Este es un nivel muy alto. En ciencia sería cómo construir teorías. No solamente es comprender los fenómenos o tener rutinas hechas. Puede ser que muchos estudiantes incluso se puedan graduar a nivel de maestría porque dominan procedimientos, rutinas. A lo mejor llegan a hacer una taxonomía, a lo mejor logran hacer una clasificación de fenómenos, pero lo más difícil, dice Walter Doyle, no lo digo yo, es nivel de opinión, generar, construir explicaciones científicas, es decir, teorías. Y creo que ahí ya termina. Y viene la integración y con esto termino. Les iba a poner unos ejemplos. Cuando tengamos un taller de 40 horas, trabajamos todo esto. Pongo ahí algunas preguntas, un ejemplo de memoria visual, y me brinco nada más a la integración y con eso terminamos. Ya estamos sobre tiempo. Un problema de comprensión. Ahí está. Y luego un problema de opinión. Zona de pensamiento estratégico. Y luego viene, por último, niveles de procedimientos, estrategias técnicas. Y aquí viene la integración y con esto cierro. Vean, aquí están las dos teorías. Están los tipos de razonamiento de qué lado, por eso digo que es un cuadro de doble entrada, y aquí están las estrategias. De Steinberg, analítico, creativo, práctico, y de Walter Doyle, memoria, procedimientos, comprensión, opinión. Y esta zona es la más interesante cuando se combinan en esta zona los, tipos de razonamiento, pensamiento estratégico. Comprensión analítica, es decir, comprensión analítica, aquí. Comprensión creativa, aquí. Comprensión práctica, comprensión de Walter Doyle con lo práctico, razonamiento práctico de Steinberg, y encuentras comprensión práctica. Lo mismo para procedimientos, saber cómo analizar, saber cómo crear y saber cómo hacer. ¿Y ya? Ahí le dejo. Les dejo mi correo electrónico. J de Juan, todo con minúsculas, J de Juan, C de Carlos, M de Miranda. Y luego JCM, ¿ya? JCM, pues aquí. JCM y luego como si abreviaran Querétaro. JCM, no, nada más, las iniciales. JCM, y luego como si abreviaran Querétaro, CRO 3, arroba, Yahoo. Soy de los tres que queda todavía de Yahoo, Yahoo.com. No lleva MX, hasta .com. Y si se lo pierden todavía, está en los artículos que les iré pasando. Al final del artículo él firma. Sí, y mi dirección también, mi clave de Twitter está ahí. Sí, también está ahí. Que es @JCMA23 en Twitter, ahí estamos en comunicación. Y bueno, sí, todos lamentamos de veras, todos los talleres han sido así como bien rápidos y muy acelerados. Sí, muy acelerados. Y bueno, en otros casos no me atrevería a decirlo, pero en este sí.
y voy a lo mejor a comprometerte mucho, pero nuestros profesores son muy entusiastas y yo quisiera pensar que Juan Carlos estaría expuesto virtualmente o que de manera virtual alguno de ustedes lo contacte como una institución particular, o en particular una institución no de privada, y que tal vez organizando un mini coloquio ustedes y en su institución o un grupo de profesores, él puede impartir esto de manera virtual. Podría ser, lo ha hecho con nosotros en el taller de ciencia virtual durante la pandemia sin mayor problema. Entonces tal vez si se organizan o nos organizamos, lo podemos tener de manera más larga, por más tiempo, un día, si nos lo permite. Ahí estamos, ya a partir de agosto regreso de año sabático y sí, con mucho sí. gusto nos ponemos de acuerdo a partir de agosto para ver tiempos y movimientos y demás. Y sí. Sincronizarlos, Lo armamos. ustedes también. Ahí estamos, mucho gusto, muchas gracias. Gracias. El reconocimiento, bueno, ahora la UNAM para mayor